La reforma universitaria de 1918 fue un movimiento de reivindicación estudiantil que buscó democratizar a las universidades y los claustros y jerarquizar también el desarrollo de la ciencia, pensando a la ciencia como una actividad dedicada para el desarrollo de la sociedad. Hoy, en Curiosos por Naturaleza, vamos a hablar del impacto que tuvo la reforma universitaria sobre la actividad científica. Hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Hoy tenemos un programa dedicado a la reforma universitaria y su impacto en la actividad científica. Para eso hemos invitado a Manuel Merchán, quien es director del Observatorio Astronómico Nacional. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Un gusto que estés acá con nosotros. Gracias por invitarme. Por favor. Manuel, contanos un poquito que hace unos días estuviste participando del foro sobre ciencia y reforma. ¿De qué trató este foro? Este foro trata exactamente sobre la reinfluencia de la ciencia en la reforma o la participación de la reforma de las ideas reformistas en la ciencia. Es un grupo de personas destacadas, participa el rector, el intendente y otras personas más importantes. Y yo fui invitado como un miembro del sistema científico de acá de Córdoba. De nuestra ciudad, bárbaro. También estuvo la decana del FAMAF, que es Mirta Iriondo, participando de este foro. Si te parece bien, vamos a ver un poquito qué nos contaba acerca de la reforma y de la ciencia. Dale. La reforma es el cuestionamiento que había o la contradicción que había entre lo que era la Universidad Claustro y la Universidad Laboratorio, donde en la Gaceta Universitaria se discutía mucho lo que era la investigación. Venían vientos inclusive de Alemania, de laboratorios alemanes, donde nuestros docentes, investigadores tenían una gran influencia. Esto comienza antes de la reforma, comienza en 1871. A partir de allí se vienen planteando estos temas de el conocimiento para aportar a la sociedad, el conocimiento para el desarrollo, para el crecimiento. Inclusive se llega a hablar en algunas publicaciones de la Gaceta Universitaria de que pasábamos de una Argentina ganadera a una Argentina ganadero agrícola y a una Argentina industrial. Esos temas tan presentes del desarrollo en nuestro país, en la región, ya estaban planteados y fueron invisibilizados por la prensa de la época y también por las corrientes historiográficas de la época. O sea, eso me parece que es fundamental, así como por supuesto los legados de democratización, que en el caso de 1918 estaban relacionados con el cuestionamiento a las cátedras, el cuestionamiento a los docentes, y no solamente en las facultades que en aquel momento había tradicionales, sino inclusive se planteó, creo que fue en el 18, la creación de un doctorado en ciencias naturales. O sea, ya estaba esa impronta. Y por supuesto uno de los legados, que es la educación gratuita, que recién se convierte en decreto presidencial en el año 1949. También en aquella época, en el 49, se crea la Universidad Obrera, que después va a ser la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, todo ese recorrido hoy nos encuentra en este presente con la universidad gratuita, con la democratización, con la apertura tenemos 56 universidades, muchas en el conurbano, una apertura al ingreso también de nuevas generaciones o la primera generación de universitarios en nuestro país y la contribución de este conocimiento al desarrollo, a pensar en un desarrollo tecnológico donde el conocimiento es central para poder salir
nuevamente del subdesarrollo y plantearnos el desarrollo, la soberanía y la independencia económica. Bien, entonces escuchábamos a Mirta Iriondo hablándonos de que de alguna manera estos ideales reformistas venían gestándose desde antes de la reforma propiamente dicha, alrededor del 1870 en adelante quizás. En el caso del observatorio en particular, ¿el caso también fue así, estos ideales reformistas? Sí, ahí Mirta se refería al año 1871 y yo creo que el evento al que ella se refiere es en particular la fundación del observatorio, que es el momento en que Sarmiento piensa Córdoba como un polo cultural, pensaba en la universidad, el observatorio, la Academia de Ciencias, que se funda un par de años después. Era inminente la fundación, la creación también de lo que se llamó en ese momento, creo que la Facultad de Matemática y Física, no me acuerdo bien, que es la precursora a la actual Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ciencias Exactas. Ciencias Exactas. Así que, bueno, a eso se refiere. Esa creación venía con un perfil científico que coincide en algún sentido con los ideales reformistas que critican, un poco periféricamente, a la función científica de la universidad. Hay una parte que dicen del manifiesto, no me acuerdo bien, pero habla de la decadencia científica de la universidad. Esas instituciones son laicas, además. En el caso del observatorio, por ejemplo, eran todos protestantes, que fue una gran discordia, digamos, en ese momento con el establishment eclesiástico, digamos, de Córdoba. Ellos eran protestantes, ni siquiera teniendo dónde enterrar su gente. No había un cementerio para protestantes acá. Qué loco. O sea, un montón de la reforma universitaria vino a cambiar un montón de cosas y de eso vamos a seguir hablando con Manuel, vamos a seguir hablando en el foro también de los distintos protagonistas que tuvo este foro. Ahora llegó el momento de hacer un brevísimo corte, quédate con nosotros, vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos entonces charlando con Manuel Merchán, director del Observatorio Astronómico Nacional, sobre ciencia y reforma. Manuel, quería preguntarte, ¿qué principios reformistas siguen vigentes hoy, ¿no? A nivel de la ciencia? Yo creo que los principios reformistas, algunos principios reformistas respecto a la ciencia, como es la calidad, venían de antes del 18. Bien. Lo que no se cumplió durante el proceso fue un proceso largo, hubo contrarreforma, un montón de cosas. Marchas atrás, más adelante. Como pasa muchas veces. Entonces, se cumplieron los de excelencia académica y científica. Después, los que no se cumplieron fue la integración del sistema científico con la sociedad. Eso no se satisfizo, digamos, hasta los 40, donde empieza con la universidad pública y otros criterios políticos del momento a integrarse más la academia con la sociedad. Viene la revolución libertadora, el golpe. Otra vez para atrás. Otra vez para atrás, exactamente. Y eso sospecho yo que generó una reacción a lo que venía pasando. Y se crean muchas instituciones muy importantes para el país en ese momento, como son el CONICET. El CONICET, sí. Por ejemplo. Son 7, creo que fue. Ahora se me han ido otras de la cabeza, pero pasan varias cosas. Los institutos de ciencia, el Ferreira, de medicina. Un montón de cosas de ese tipo. Y todas esas instituciones, el IMAF, se crea en ese momento también. Se integra el observatorio de la universidad. Claro. Pasan muchas cosas científicas en ese momento. Y todas esas instituciones se crean con un perfil científico negativo desde mi punto de vista, de excelencia científica, sí, es verdad, pero con una desintegración con la sociedad completa, con unos intereses impuestos por los estándares científicos internacionales. Claro. Así que, y ese es el perfil que conservamos durante muchísimos años, diría que hasta hoy en algunas instituciones. Bien. Por suerte, eso probablemente está cambiando, pero nuestra política científica tiene ese perfil aún hoy. Los recursos están orientados en ese sentido. Todo lo que se hace en un sentido un poco distinto
se usen recursos muy chiquititos del total, digamos. Y en eso podemos hablar también de los desafíos, ¿no?, que plantea estos ideales reformistas de extensión universitaria, de una ciencia al servicio de la comunidad. ¿Cuáles son los desafíos que necesitamos hoy por hoy como universitarios tenerlos en cuenta y ponerlos en práctica? Y bueno, eso justamente, revertir esa situación que comienza, según mi criterio, en los 50, y tratar de que si nuestro sistema científico, nuestra ciencia esté más orientada a los intereses de la sociedad. Y que haya una interacción. Hay ciencias, disciplinas, como la mía, por ejemplo, que es muy difícil que tengan una aplicación pero tenemos la comunicación de la ciencia. Claro. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, el observatorio de estos ideales reformistas, ¿cuáles son los que ahora ha tomado como bandera quizás y se lo está llevando adelante? Contra la corriente, digamos, el observatorio se ha venido abriendo a la sociedad desde el advenimiento de la democracia. Claro. Con atención de visitantes, nosotros atendemos 130.000 personas por año de los distintos lugares, escuelas, gente mayor, gente en general que nos visita. Tenemos programa con la cárcel, todo esto lo hacemos medio pulmón porque los recursos, insisto, en el sistema están orientados a otra cosa. Así que me parece que desde las ciencias básicas eso es lo que podemos hacer. Bien. Y de las ciencias aplicadas, ni te cuento, digamos, hay muchísimo más para hacer. Tal cual. Y entonces también muchos comunicadores para que ayuden a este trabajo, ¿no?, de comunicar la ciencia, que también es el espíritu de nuestro programa, democratizar el conocimiento generado en nuestra universidad. ¿Qué te parece si escuchamos también a Galo Soler Ilía, uno de los invitados de este foro, que también nos contaba algo en este tema en particular? Bueno, Josefina, llegamos al Cabildo Histórico de Córdoba. ¿Y a quién venimos a ver acá? Está dando una conferencia Galo Soler Ilía, que es un nanocientífico de Argentina. ¿Él no es el nieto del presidente Arturo Illia? Claro, es el nieto del expresidente y tiene una visión muy interesante sobre la ciencia en la actualidad, muy reconocido, y es muy interesante la visión que tiene sobre la importancia de hacer ciencia nacional, y está bueno que hablemos con él, ahora que estamos conmemorando los 100 años de la Reforma, y ver el impacto que tuvo en la ciencia nacional. Perfecto, bueno, vamos, allá estaré. La Reforma es prácticamente todo lo que somos hoy como universidades. Tuvo un impacto muy profundo a nivel del gobierno universitario, a nivel también del modo de operación de los concursos, por ejemplo, y muy importante en tomar a la ciencia como un rol protagónico en el desarrollo del país. Como que las universidades tendrían que dedicarse no solamente a transmitir la vieja ciencia tradicional, dada por profesores tradicionales, sino tener profesores que fueran gente entrenada en la ciencia y que pudieran generar ciencia propia para crearla y transmitirla. Eso fue la importancia capital de la Reforma. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Argentina? Nosotros tenemos algo muy importante, que es las universidades públicas. Tenemos la educación pública, gratuita, masiva y de calidad, dada por docentes, concursados, eso es un punto muy fuerte. Y en muchos de los casos, en muchas de las universidades y facultades, tenemos universidades o facultades de investigación, en donde quienes son docentes también hacen ciencia e investigación. Eso es muy importante por dos cosas. Primero, porque una persona que investiga está moviéndose en las fronteras del conocimiento, está generando novedades día a día y puede transmitir eso a la gente joven, que es la que va a tomar, digamos, la posta. Entonces, eso claramente impacta en el desarrollo de ciencia original, que es ciencia que a la corta o a la larga se va a transformar en patentes, se va a transformar en desarrollo, se va a transformar en productos y se va a transformar en riqueza. Y eso es lo potente de usar a la ciencia como una palanca para el desarrollo productivo del país. En ciertos medios hay como una especie de grieta o divorcio entre la ciencia académica o academicista y lo que se dice la ciencia para el país. A mí me parece, habiendo trabajado en universidades nacionales, en laboratorios nacionales y haciendo ciencia básica, que uno, si hace ciencia de alta calidad, luego uno encuentra requerimientos que el país tiene y los puede plasmar inmediatamente usando esa ciencia. Y te doy un ejemplo simple. En la universidad donde yo estoy, en la Universidad de San Martín, grupos que trabajan con altísima calidad
en temas de enfermedades del ganado, digamos, empezaron trabajando en temas muy súper básicos de genética y de inmunología y terminaron haciendo test de diagnóstico en el campo para prevenir enfermedades del ganado que reportan un beneficio inmenso. Y esos grupos de investigación, que son la gente que gana los premios a la mejor investigación, termina haciendo productos y termina generando empresas para emplear a chicos jóvenes que la llevan adelante. Entonces es un círculo virtuoso de realimentación. No es necesariamente, no hay para mí al menos, en muchos de los campos, una separación entre ciencia de alta calidad y ciencia que es aplicable para problemas del país. Una cosa que me impactó de leer los documentos de la reforma era el rol central que se le daba a la libertad. Y la ciencia es libertad. La ciencia es la libertad de preguntarse y de generar nuevos conocimientos y de transgredir completamente lo que es la naturaleza. Un científico es una persona crítica, siempre. Si no, uno es un lacayo. Entonces, es importante el concepto que nos trae que las libertades que no tenemos son los dolores que nos quedan, cómo la ciencia da libertad y la base de la investigación científica para el desarrollo es algo que es muy potente. Entonces creo que ese es el punto en el cual la reforma impactó en el lado científico. Lo que yo siempre tomo, y es un parecer personal, es la ciencia de alta calidad. La ciencia de alta calidad, más tarde o más temprano, alguien la puede encontrar y proyectarla a una aplicación. El mismo científico puede darse cuenta. La investigación en red, la investigación interdisciplinaria en el siglo XXI dan esas posibilidades de hacer ciencia de altísima calidad, vista de distintos ángulos, con distintas disciplinas y poderlas aplicar inmediatamente. No somos enemigos, y eso es muy importante, por el bien común de la Argentina no podemos ser adversarios físicos, químicos, ingenieros. Tenemos que complementarnos. Eso es lo más importante. Bueno, además de ser científico, tengo el honor de ser el nieto de Arturo Illia, uno de los tantos nietos que todos hemos aprendido los valores éticos de Arturo Illia. Pero Arturo Illia no solamente fue una persona de alta ética y de altísimo compromiso con el país. Fue una persona, por un lado, muy eficiente y con mentalidad científica. Y el que estudie el gobierno de Illia no se va a quedar con la imagen simplemente de un gobernante honesto, sino un gobernante extremadamente eficiente, por un lado, extremadamente moderno y que superaba los problemas. De pasar de tener algunos miles de kilómetros de ferrocarriles, pasamos a tener una red ferroviaria mucho más completa, mucho mejor, simplemente mejorando las condiciones de trabajo de la gente y haciendo un aporte científico sobre cuáles eran los problemas del país. Pero esas decisiones eran tomadas con mucho conocimiento científico. Y por último, muy importante, hoy estuvimos en una jornada en la cual era muy importante reflexionar sobre el rol de las universidades y el rol de la educación. Y Arturo Illia fue el primero y el único en dar casi la cuarta parte del presupuesto nacional a la educación. Y de él dijo, uno de nuestros premios Nobel, que fue Luis Leluar, hubo una pequeña edad de oro en la ciencia y la cultura argentina y fue la etapa de Arturo Illia. Bueno, escuchábamos ese dato anecdótico, ¿no? del nieto de Illia, este investigador de Buenos Aires que vino también a participar de este foro, pero básicamente rescato la importancia de la educación, de la docencia, la extensión y la investigación, que son las tres patas sobre las que se apoya nuestra universidad y por la cual tenemos que trabajar los docentes y los que formamos parte de esta universidad, ¿no? Por supuesto. Además, con programas como este, que contribuyen a fortalecer esos ideales reformistas, que es la democratización de la ciencia y apoyarnos a nosotros para que la gente se apropie de lo que nosotros producimos, que para lo único que sirve, para que la gente se apropie. De una. Manuel, te queremos agradecer por haber venido y te esperamos en algún otro programa, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Invítame cuando quieran. Por favor. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte, pero no se vayan porque todavía queda más. Curiosos por naturaleza. Ya volvemos.
Seguimos en Curiosos por Naturaleza y ya está con nosotros Majo Villalba, periodista en ciencia. Majo, ¿cómo andas? Bien, Franco, ¿vos todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, hoy traje una buena noticia, por lo menos para mí siempre es una buena noticia, revisar algunos conceptos en torno al género, al feminismo, a las mujeres. Y bueno, hay una nota de un Ciencia al respecto, una muy buena nota que se publicó hace poco tiempo, que habla de las mujeres en la universidad, no solamente la historia de esas mujeres, sino también el presente, la actualidad, las deudas pendientes, el trabajo que hay por hacer. Bien, entonces, en un año importante como el 2018, en el que se cumplen 100 años de la reforma universitaria, está buenísimo hacer un revisionismo histórico, ¿no? Precisamente, Franco, hay una investigación de la cual habla esta nota en la Universidad Nacional de Córdoba que hace un revisionismo, toma testimonios que dan muestra de que en la reforma había mujeres presentes. Quizás no fueron las principales protagonistas, pero que sí las había. Y bueno, la historia, los documentos históricos no dan cuenta de esto. Hay una ausencia, hay una invisibilización de estas mujeres. Fuimos a preguntar por qué a la Escuela de Historia de aquí de la Facultad de Filosofía y la explicación es bastante sencilla. Ellos nos dicen que la historia de la universidad no puede desprenderse de lo que es la historia general, que tiene una mirada androcéntrica. Esto quiere decir una óptica desde el varón, ¿no? Un punto de vista del varón. Y bueno, la reforma del 18 no escapa a esto. Pero alrededor del 18 ya había mujeres egresadas de nuestra universidad. Exactamente, también en esta investigación se reveló que desde el año 1884, bueno, ese dato ya estaba, a partir de ahí egresa la primera mujer, que fue una mujer que egresó de partera. Y a partir de ahí se registran egresos de muchas mujeres, es decir, que para 1918, el año de la reforma, por supuesto ya había muchísimas mujeres mujeres en el espacio, exactamente, en el espacio universitario. Sí, ¿y este dato de dónde surge? Este dato surge de un riguroso estudio que hizo el Archivo General Histórico de aquí de la UNC, un índice de mujeres egresadas que va de 1884 al año 1950 y allí registran estos libros de egresos desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX, y este corte en 1950 se da porque allí sí, siguiendo una línea histórica de ampliación de derechos, hay un ingreso masivo de mujeres a la universidad, entonces por eso hacen ese corte en 1950. Pero el dato más sugerente de todo esto es que en una universidad de 400 años, solo hace 70 años que las mujeres tienen más protagonismo. Sin embargo, el panorama actual de nuestra universidad es bastante distinto que hace 70 años atrás, ¿no? Por suerte sí, hay una matrícula totalmente feminizada, si se quiere, porque hoy por hoy son mucho más las estudiantes mujeres en cantidad que los varones, excepto en algunas facultades que quizás predomina la matrícula de varones. Y allí, por ejemplo, la gente del programa de género lo que nos decía es que hay que tener en cuenta que estos obstáculos que se le ponen a las mujeres para ingresar puede ser de algún modo discriminación. Entonces, tanto investigadores como funcionarios que están trabajando en el tema nos decían que hay que estar atentos, que no hay que banalizar esta temática, que es muy importante, que la realidad social así lo está pidiendo, porque si bien la Universidad de Córdoba es un ámbito muy democrático, no todas las igualdades están logradas todavía, entonces hay que poner el foco ahí. Tal cual, y como dice el manifiesto eliminar entonces, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan a seguir laburando en estas deudas pendientes que tenemos, ¿no? Exactamente, hay que seguir trabajando. Y vos dijiste deudas pendientes, bueno, desde el programa de género nos decían que la perspectiva de género es muy importante que se empiece a incluir en la profesionalización, en todo el camino que hace el estudiante, no como una materia optativa o opcional, como está en la actualidad, sino que empiece a ser una materia más obligatoria para todos. Además, reclaman más investigaciones sobre mujeres, sobre feminismo, sobre cuestiones de género y también, ¿por qué no?, mayor presencia de las mujeres en los puestos más altos de la universidad, ¿no?, en los cargos ejecutivos. Muy bien, entonces las chicas al poder, vamos arriba las chicas. Ahora vamos, es una lucha que está bastante presente y que, bueno, esperemos que siga así. Y los varones ahí acompañándola también, por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Nosotros hemos llegado al final de Curiosos por Naturaleza del día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con más notas de ciencia, por supuesto. Muy bien. Nosotros les decimos, como siempre, que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos volvemos a encontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau.